Bajito. ¿Sí me escuchan, no? ¿O no? Sí, sí se lo escucha. Sí, profesora. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, estábamos hablando acerca de la caracterización espectroscópica de estos complejos y decíamos que la frecuencia de vibración como consecuencia de la retrodonación que también reciben va a hacer que la frecuencia disminuya. Bien, pero puesto que esta retrodonación es menos significativa que para el carbonilo, entonces fíjense, está muy próxima a la vibración del ligando libre. Por otra parte, hay que considerar que a diferencia del ligando CO, este ligando experimenta no solamente la retrodonación, o sea, los efectos en el desplazamiento de la retrodonación, sino que también experimenta desplazamiento por la donación. ¿Qué significa esto? Que en el carbonilo, la donación del enlace, es decir, el ceder densidad electrónica desde el LOMO, de su orbital LOMO, no influye significativamente en la frecuencia de la vibración, porque en este caso, para el grupo N2 sí influye, y influye de una manera variable, es decir, no necesariamente sabemos si va a contribuir en el mismo sentido que la retrodonación, es decir, disminuyendo la frecuencia de vibración o aumentando. En este caso, nosotros tenemos que para el N2 este efecto es batocrómico, es decir, estos efectos tienden a disminuir, ¿no? A disminuir la frecuencia de la vibración. Bien, por otro lado, ¿qué más deberíamos mencionar? En comparación al carbonilo, bueno, van a recibir menos retrodonación, las frecuencias de desplazamiento neto son casi similares, vamos a encontrar también modos de coordinación de tipo terminal, modos de coordinación de tipo side-on, es decir, de costado a través de la nube pi, vamos a encontrar también formación de puentes, no sé qué pasó, no quiere cambiar. Aquí está, formación de puentes dobles. Tenemos también formación de puentes, pero con ambos nitrógenos. Recordemos que en este caso, por ser simétrico, con mayor razón, si el carbonilo puede coordinar tanto por oxígeno como por carbono, pues en este caso tenemos la posibilidad de coordinar por los dos extremos. Ejemplos, estamos observando aquí un complejo dinuclear con un ligando dinitrógeno puente. Sin embargo, aquí podemos considerar lo que habíamos mencionado para los carbonilos. Si encontramos vibraciones que nos den un momento dipolar próximo a cero, pues no vamos a experimentar vibración. Entonces, en este caso, para este tipo de complejos, pues más bien son inactivos al infrarrojo, es decir, en el IR no vamos a ver una señal significativa. Muy bien. Ojo, para este tipo, ¿no? Donde vemos claramente que tendría una banda, pues, un momento dipolar cero. Muy bien, vemos también un puente doble a través de los dos nitrógenos, ya no en un arreglo lineal, sino más bien de tipo angular. Y en este caso vemos forma cis, cuando los enlaces con los centros metálicos son del mismo lado, o trans cuando son de lados opuestos. También vemos uniones tipo mariposa, similar a las que vimos para el grupo CO. Bien, puentes triples. Fíjense que también tenemos esta posibilidad, este tipo de arreglo, o bien a través de un nitrógeno enlazarse con dos centros metálicos. Arreglos poco comunes, pero sin embargo existentes.
Muy bien. Entonces hemos hecho una mirada rápida a todos los aceptores pi. Creo que todo está comprensible porque si se dan cuenta nos hemos demorado un poquito más para hablar de los carbonilos metálicos, pero ya hablar de otros aceptores pi se hace más sencillo. Veamos, nos falta un último aceptor pi. Muy bien, y cuando vamos a hablar del último aceptor pi, tenemos que hablar del óxido nítrico y luego llegaremos a hablar del ion nitrosilo, ¿verdad? Muy bien, me gustaría que ustedes realicen la distribución electrónica de este ligando, es decir, su configuración Lewis. A ver, por favor, ¿pueden trabajarlo? A ver, configuración electrónica, ¿cómo les salió? Parte de la información ya lo tienen en la diapositiva, pero es importante que ustedes realicen la verificación. Va a haber una diferencia, ¿no? Definitivamente. El oxígeno está similar al oxígeno del carbonilo, pero esta vez en lugar de carbono, que tiene 4 electrones, lo vamos a reemplazar por nitrógeno, que tiene 5, ¿verdad? Con lo cual tenemos un electrón más. Y este electrón más ya no va a permitir que nosotros tengamos pues un buen arreglo de enlace triple con un par de electrones a cada lado, ¿verdad? Si hacemos la suma de electrones de valencia, no se va a poder, ¿cierto? Y nos damos cuenta simplemente con esto que estamos mencionando, pues, ¿no? Si estamos cambiando carbono. A ver, si estamos cambiando entonces este carbono, ¿no?, por nitrógeno. Vamos a ponerlo así. Nitrógeno. Este es igualito. Bien. Vamos a ponerle en principio los mismos enlaces que el grupo CO. Todo idéntico. Pero nitrógeno tiene un electrón más. En consecuencia, esta especie es una especie radicalaria. Hay un electrón que está sobrando. ¿Y este electrón dónde tiene que ir? Recordemos el diagrama orbital molecular del grupo CO. Bien, el único espacio que nosotros tenemos disponible es el HUMO, ¿correcto? Entonces, este electrón se encuentra en el pi antienlazante, se encuentra en el HUMO. Bien, ahora, en nuestro caso, entonces, nosotros hablamos no del óxido de nitrógeno como ligando, sino hablamos del ion nitrosilo, estamos hablando del NO. El NO es isoelectrónico con el CO, claro, porque si este óxido nítrico pierde este electrón, bien, menos un electrón, pues nos va a quedar el catión nitrosilo, el NO+, que es completamente isoelectrónico con el grupo CO. Muy bien, entonces, veamos por aquí el ejemplo de esta reacción. Tenemos un complejo de manganeso con 3 ligandos carbonilo y tenemos aquí una sal, ¿verdad? Recuerden que este es el catión nitrosilo. Entonces tenemos aquí un grupo aniónico, un hexafluoro, ¿qué vendría a ser? Un hexafluoruro de fósforo sería, ¿no? Pero en este caso está como especie aniónica. Bien, y el catión es el catión nitrosilo. En medio de acetonitrilo, bien, que estamos observando una sustitución. El NO directamente sustituye a un grupo CO y se libera una molécula de monóxido de carbono. Y formamos nuevamente la misma sal, porque la carga no se pierde, la carga positiva queda en el complejo formado.
Bien. Muy bien, listo. Entonces vamos a borrar. Y nosotros vamos a hablar pues de este catión nitrosilo, porque es el que nosotros vamos a utilizar para la coordinación, como ligando aceptor pi. Muy bien, las formas de enlace de este ligando nitrosilo. Tenemos dos tipos de arreglo. Un arreglo lineal, como estamos observando aquí, arreglo lineal con el par de electrones, bien. Y en este caso vemos que en este arreglo lineal dona 3 electrones por el modelo covalente, bien. Y en el modelo angular encontramos exactamente angular, significa hibridación, en este caso sp2, por eso el ángulo es próximo a 120, 120, 140. En el modelo lineal estamos pensando en el sp, bien, y en este caso dona un electrón por el modelo covalente. Muy bien, aquí algunos ejemplos, ¿no? Donde vemos presencia de nitrosilo. Aquí vemos que el enlace no es ciertamente 180, pero es próximo, de 161 a 175. Entonces nos hace pensar en un arreglo lineal para el NO. En este caso observamos 121, 120. Entonces tenemos este arreglo de tipo angular. Muy bien. En cuanto a las frecuencias de vibración, bueno, vamos a hablar de eso en un momento. Muy bien. Tenemos la capacidad de trabajar con nitrosilos puente y en este caso las frecuencias van a seguir el mismo comportamiento del grupo CO, es decir, la vibración del puente siempre va a ser menor a la vibración de la forma lineal. Comparación, en la forma puente 1518, menor frecuencia de vibración, en la forma lineal o terminal pues tenemos una mayor frecuencia de vibración. Bien. Con respecto a la comparación entre angular y lineal, no hay una correlación con intervalos propiamente, pero en general podríamos esperar que la forma angular tenga una menor frecuencia de vibración que la lineal, pero no hay rangos específicos, incluso podemos encontrar regiones en las que distintos complejos con modos angular y lineal se solapan entre sí. Entonces no hay un rango definitivo. Pero entre el arreglo puente y el arreglo lineal sí encontramos una diferencia significativa. Muy bien, evidencias de este tipo de arreglo angular y lineal. Pues bien, observamos aquí en estos datos de ángulos y distancias de enlace obtenidas por difracción de rayos X, y vemos pues, fíjense cómo el ángulo con este ligando nitrosilo es 178, muy próximo a 180, correspondiente a un arreglo lineal, y tenemos el arreglo angular con un ángulo de 138 grados. La frecuencia, fíjense, las frecuencias 1845, 1687. Hay una diferencia en las vibraciones, pero no tenemos esa correlación, repito, o como intervalos, como si tenemos para los grupos carbonilo. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo se producen estos enlaces. Bien, en el modo covalente hemos mencionado que para la forma lineal teníamos la donación de 3 electrones y para la forma angular, vamos a regresar a la primera información. Uy, ¿dónde está? Aquí está. Para el modo lineal, 3 electrones, para el modo angular, 1 electrón. Entonces vamos a ver esto. Bien, para el modo lineal. En el modo lineal, fíjense que la donación, decíamos, es de 3 electrones. Entonces se supone que el nitrógeno comparte un par de electrones, bien, el par libre, y aporta un electrón para compartirlo con un electrón del metal. Esto según el modelo de arreglo lineal. Bien.
para un modelo angular, bien, para un modelo angular, en este caso entonces asumimos una hibridación sp2, con lo cual el par de electrones queda orientado en una dirección, bien, y 120 grados, el otro orbital se queda con un electrón. Entonces, bajo el modo angular solamente se produce la donación de un único electrón. Angular un electrón, lineal donador de 3 electrones. Y para esto, fíjense, el modelo parte, pues, ¿no?, de que el ligando nitrosilo tiene 3 electrones para compartir. Y estos 3 electrones, dependiendo del arreglo, pues va a permitir la donación de los 3 simultáneamente o la donación de solamente un electrón. Este es el modelo iónico, por eso ustedes tienen su tablita para que puedan considerar ambos sistemas. Este es el estado inicial, 3 electrones. ¿Bien? Con respecto a este estado, podríamos tener un estado catiónico cuando perdió el electrón, un estado aniónico cuando ganó otro electrón. De tal manera que en el modo angular ahora tiene la capacidad de donar 2 electrones, ¿bien? Mientras que en el modo iónico, bien, dona 2 electrones también, 2 y 2, pero en distinta orientación. Bien, ahora esta vez el metal es el que a través de la retrodonación pues aportará sus 2 electrones, pero en este caso el ligando para los 2 conteos iónico y covalente aportará 2 electrones. Es importante tener, por favor, nuestras tablas actualizadas para conteo electrónico. Muy bien, aquí están los 2 tipos de arreglo, bueno, más ajustado, ¿no?, a 120 y a 180. Ligandos fosfano. Estos ligandos fosfano en general dependen del grupo R y pueden variar en su carácter donador sigma hasta convertirse en fuertes aceptores pi. Bien, entonces, si son buenos donadores sigma, bien, significa que van a aportar más densidad electrónica al metal. En consecuencia, el metal podrá ejercer mayor retrodonación hacia los ligandos CO y en consecuencia su vibración debería disminuir. Así que aquellos complejos que tienen presencia de ligandos fosfanos con Rs alquílicos, pues significa que la retrodonación va a ser mayor y la frecuencia del CO mucho menor. Lo contrario, si nosotros a este grupo R lo reemplazamos por grupos electronegativos como halógenos o como restos orgánicos también, pero que tengan átomos de oxígeno, entonces se va a comportar como aceptor pi. No tan buen aceptor pi como el carbonilo, pero también va a competir por la retrodonación. Y al competir por la retrodonación, pues la frecuencia de vibración aquí será mayor. Bien, va a ser mayor en comparación al otro ejemplo que hemos dado. Entonces, en este caso, ¿qué factor estamos considerando? Estamos considerando un factor electrónico. ¿Por qué factor electrónico? Porque este ligando fosfano puede dar densidad electrónica como quitarla. La va a dar en la medida que sea un buen dador sigma. Bien, en este caso, buen dador sigma. Buen dador sigma. Pero por este lado tendremos más bien que tiene un comportamiento de, aquí está, ¿no?, aceptor pi. Aceptor pi. Bien, aceptor pi. Y si es un aceptor pi, significa que es un ácido pi, un ligando ácido. Bien, entonces se dan cuenta, factor electrónico, propiedades electrónicas entonces de estos ligandos. Pero de otro lado, vamos a ver que estos ligandos también introducen propiedades estéricas. Y esas propiedades estéricas tienen que ver con el tamaño de este grupo R. Recordemos que si R es alquilo, estamos hablando de carbonos que podrían ser sp, sp2, sp3. En la medida que sean sp3 o sean cadenas de carbonos, pues vamos a tener
distintos ángulos interiores, con lo cual este ligando puede ser un ligando muy pequeño o un ligando muy voluminoso. Bien, entonces para este tipo de ligandos tenemos dos efectos entonces, factores electrónicos y factores estéricos. Bien, la importancia justamente de estos ligandos en la química organometálica se encuentra en que estos dos componentes, electrónicos y estéricos, van a permitir estabilizar una gran variedad de ligandos importantes por estas propiedades, incluso complejos que no cumplan con la regla de los 18 electrones, complejos con muy bajo conteo electrónico, como consecuencia de el volumen que algunos de ellos pueden presentar y que de esta manera permiten la estabilización del complejo. Muy bien. En cuanto a las formas de este enlace, ciertamente nosotros vemos que los fosfanos tienen enlace covalente, ¿verdad? Bien, estamos viendo un enlace covalente y el fósforo es uno de esos elementos que tiene expansión del octeto, eso también ustedes lo saben. Bien, entonces el fósforo en este caso actúa como un donador sigma a través de su sigma no enlazante, de su orbital molecular. Bien, este par libre entonces lo aporta íntegramente el fósforo. Y en este caso, el fósforo al estar enlazado con carbono, bien, lo que va a presentar no es precisamente un orbital de simetría pi dentro de su diagrama orbital molecular. Lo que va a tener disponible son orbitales de simetría sigma y de tipo psi antienlazante, orbitales que van a estar vacantes. Y entonces uno pensaría, si no tiene orbitales de simetría pi, entonces no puede formar o no puede recibir retrodonación y no estaría considerado como un aceptor pi. Bien, sin embargo, encontramos pues de que sí hay un cierto tipo de traslape de entre este orbital sigma antienlazante y un orbital lleno del metal para que puedan recibir retrodonación. Bien, en este caso considerando pues a R como un alquilo. Bien, entonces sí es capaz de recibir retrodonación. No como un ligando carbonilo, ciertamente, no es ese tipo de aceptor pi, pero puede recibir densidad electrónica del metal. Muy bien. A ver, los efectos electrónicos. En cuanto a los efectos electrónicos, creo que ya hemos mencionado que todo depende de la naturaleza del sustituyente, ¿verdad? De la naturaleza de R. En general, el más simple vendría a ser la fosfina, pero como fosfina no es un buen ligando. En general vamos a hablar entonces de los alquilfosfanos o de los fosfanos en general, ¿bien? Entonces, aceptores pi son sumamente débiles. Lo que más son fuertes donadores sigma como consecuencia de la presencia del grupo alquilo. Entonces, son mejores donadores sigma que el grupo CO, mucho mejores. Y por ser buenos donadores sigma, son capaces pues de estabilizar nuevamente complejos en altos estados de oxidación, ¿no? Esto es importante. Ahora, la acidez pi hemos mencionado que aumenta con la electronegatividad de R. Entonces veamos. Veamos. Aquí estamos observando no el diagrama molecular de orbital molecular completo para un fosfano, sino solamente el HOMO y el LUMO. Bien, solamente HOMO y LUMO. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos observando de parte del carbono? El carbono cuando es un alquilo, ¿no? Entonces, ojo, estamos pensando en HOMO y LUMO. Entonces, bien. HOMO. Definitivamente, entre carbono y flúor, bien, el carbono tendrá mayor contribución
de carácter P, mucho más extendido para la donación. El flúor más bien es más duro. Y esto lo podemos sacar también de la relación de ácidos y bases de Pearson, dureza-blandura. Y por otro lado, lo estamos aquí determinando en función de la posición de los orbitales moleculares. Si el HOMO está más arriba, recuerden que podemos ponernos aquí como una energía de techo. ¿Quién tiene menor energía de ionización? El HOMO del carbono en comparación con el HOMO del flúor. Por lo tanto, tiene mayor capacidad de ceder este par electrónico, mayor contribución de un orbital P también, si uno lo quiere relacionar por ahí. Bien, orbital más extendido, mejor traslape. Y efectivamente, a mayor electronegatividad, bien, a mayor electronegatividad entonces, disminuye el carácter donador sigma. Bien, ahora, ¿qué pasa con el LUMO? Veamos, LUMO. Bien, LUMO versus el LUMO de... Muy bien, en este caso, LUMO versus LUMO. ¿Qué observamos aquí? Aquí observamos el comportamiento opuesto, fíjense. En este caso, el LUMO para el, bueno, el HUMO para un resto con flúor, bien, es de menor energía que el sigma antienlazante correspondiente al carbono. Aquí sí encontramos un cambio, un contraste. Bien, ¿y cómo podríamos de alguna manera explicarlo o utilizarlo? En nuestro caso estamos viendo, recordemos, el carácter de aceptor pi. Y como aceptor pi, ¿qué teníamos que considerar? Ya no considerábamos la energía de ionización, sino considerábamos el carácter de la afinidad electrónica. Y en este caso, ¿quién libera mayor energía? Bien, si es que gana un electrón. Si comparamos, aquí hay muy poquito y aquí hay mucho. Entonces, ¿quién es mejor? ¿Quién libera más energía? Flúor. ¿Quién es mejor aceptor pi? Flúor. ¿Se dan cuenta? El HUMO, en cambio, mal aceptor pi. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Chicos, Bruno, Roy, Jaime. Profesora, al haber más espacio o mayor distancia entre en esa energía de techo con el compuesto de flúor, es un mejor, no escuché la parte, si era mejor o peor. Si comparamos, a ver, recordemos, HOMO, ¿qué significa? Que este va a ceder densidad electrónica al metal, ¿verdad? Sí. Entonces, si cede densidad electrónica, es como si perdiera electrones. No totalmente, pero pierde densidad electrónica al donar. Entonces, está asociado a un concepto que ustedes conocen como energía de ionización. O sea, por ahí lo podríamos relacionar. Bien, entonces, si comparamos el HOMO del flúor a este techo, fíjense, la cantidad de energía es menor a la cantidad de energía del flúor. En consecuencia, aquí habría menor energía de ionización. Le es más fácil ceder su electrón, ¿sí? Ahora, el concepto del HUMO es más bien lo contrario, es capacidad de recibir. Y este concepto de recibir retrodonación está asociado con lo que conocemos como afinidad electrónica. Bien, entonces, la afinidad electrónica, muy bien. La afinidad electrónica en general, recordemos, quienes tienen en la tabla periódica mayor afinidad electrónica. Los no metales, ¿verdad? Los no metales, incluso por eso es negativa, muy alta. Pues bien, en este caso, entonces, si comparo el HUMO del carbono versus el HUMO con el flúor, digo, aquí se libera muy poca energía. Aquí con el flúor sí liberaría más. O sea, el flúor tiene mayor tendencia a recibir retrodonación. Es decir, estoy hablando cuando tenemos al PF3. En consecuencia, este PF3 sí es mejor que mejor aceptor pi. Es mejor aceptor pi.
porque justamente liberaría más energía, tendría mayor relación con la afinidad electrónica, tiene mayor afinidad electrónica. En cambio, este PF3 sería un pésimo donador sigma, ¿sí? ¿Ahora sí se entendió? Sí, profesora. Sí, profe. Roy, Sí, Claro. sí, 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 pero se lo estaba apuntando. ya. Profesora, la mayor, o sea, el que tenga también mayor afinidad electrónica está muy ligado a que sea más electronegativo, ¿cierto? Claro, sí, sí. Ujú. Sí, sí, por eso la afinidad electrónica, si ustedes observan en la tabla periódica, se la llevan pues, ¿no? Los no metales y los elementos electronegativos, Ujú, ya. el flúor en particular, ¿no? Claro, pues es el más electronegativo de la tabla. Sí, Ya, ya, efectivamente. profe. Y esto también está asociado pues con los criterios, repito, de dureza, blandura de Pearson. Ya. Bien, entonces fíjense que en el caso del comportamiento, eh, cuando tiene carácter, cuando es un mejor donador sigma, bien, con respecto al aceptor pi, fíjense que hay retrodonación, pero muy débil, ¿no? Muy débil la retrodonación. En cambio, cuando se trata del PF3, bien, será un débil donador sigma, pero es un mejor aceptor pi. Bien, para poder darle una representación a este comportamiento. Bien, por eso decíamos que tenemos esta capacidad del carácter electrónico que poseen los ligandos fosfano. Nos da mucha posibilidad de variación. Bien, de acuerdo a la escala cuantitativa de Tolman, como su nombre lo dice, cuantitativa, nos da un indicador de qué tan buen donador sigma o aceptor pi es un ligando fosfano. Pues bien, de acuerdo a esta escala, nosotros más o menos tenemos aquí una tendencia. ¿Bien? Alquilo es mejor donador sigma que un arilo. La introducción de heteroátomos definitivamente aumenta el carácter aceptor pi. Bien, esta escala de Tolman pues se ha construido entonces en base a la evaluación de distintos complejos de coordinación. Que contienen el ligando carbonilo y que contienen fosfanos. Y luego lo que se ha hecho es evaluar cómo varía la frecuencia de vibración del grupo CO. Ojo, estas frecuencias de vibración no son de los fosfanos, son frecuencias de vibración del grupo CO. Del grupo CO cuando hay presencia de un fosfano. Entonces, ¿qué observamos? Fíjense que en el caso del terbutil, un alquilo ramificado, un fuerte donador sigma. Pues si es un fuerte donador sigma, bien, ¿qué deberíamos esperar? Que el metal pueda dar mayor retrodonación. Y si brinda mayor retrodonación, la frecuencia debería ser menor. Y de todos estos valores observamos que es la frecuencia más baja. Bien, comparemos, fíjense, terbutil versus trimetil. Bien, fíjense, aquí es mejor donador y por eso la frecuencia baja. Aquí está en 2064. Hay una diferencia significativa. Bien, ahora veamos el otro extremo. Cambiamos, ya no es metil, ahora trifenil fosfano. Bien, este fenil no es tan buen donador como lo es un alquilo, como un metil. En consecuencia, la frecuencia de vibración aumenta. Bien, es decir, el carácter aceptor pi se comienza a incrementar. Muy bien, veamos el extremo. Aquí tenemos, a ver, fíjense, trietoxifosfano. Bien, en este caso ya estamos con oxígeno. Oxígeno es más electronegativo que carbono, es más duro. En consecuencia, comienza a comportarse como aceptor pi, así que el carbonilo recibe menos retrodonación y su frecuencia comienza a aumentar. Veamos, miren, de trietoxi, trimetoxi. Mejor aceptor. Cuanto menos alquilo haya,
mejor aceptor pi es. Veamos aquí los extremos. Triclorofosfano, presencia de halógeno, mejor aceptor pi. Miren cuánto ha variado. Trifluorofosfano, 2110. Bien, vamos a ver los extremos. 2110 versus 2056. ¿Se dan cuenta toda la gran capacidad de variación electrónica que nosotros podemos conseguir con estos ligandos fosfano? Ahora veamos el factor estérico. El factor estérico está vinculado, dijimos, al ángulo, y el ángulo va a depender del sustituyente. En el caso del sustituyente, veamos en la tabla que observamos aquí, diferencias entre R como metil, como dimetilfenil, fenil, isopropil, ciclohexil. ¿Qué estamos observando? Que si nosotros tenemos un centro metálico, bien, de la primera serie, vamos a considerar, bien, y tenemos ligandos metilo, podríamos acomodar 5 ligandos metilo. Bien, 5 de estos ligandos, ojo, de tipo PR3, ¿no? 5 de estos ligandos, no estamos hablando de ligando metil, sino de 5 ligandos de tipo PR3. Si cambiamos uno de esos metilos por un grupo fenil, ya este ángulo está aumentando. Bien, fíjense que este es el trimetil nada más, y aquí no estamos descomponiéndolo todavía. Bien, entonces hay un ángulo involucrado. Bien, si tenemos entonces dimetilfenil, 4. Si los 3 R son fenil, ya solamente podrán acomodarse 3 de estos ligandos. Si tenemos un isopropil, entonces estamos hablando de 2. Y si tenemos ciclohexil, también estamos hablando de 2. Entonces fíjense que todo va a depender de qué. Va a depender de este ángulo, conocido como el ángulo cónico. El ángulo cónico teta, que determina qué tanto espacio va a ocupar este ligando fosfano. Bien. Bien. Veamos cómo varía entonces el ángulo cónico de un complejo a otro. Desde hidrógeno, a ver, desde la fosina, 87, lo más pequeño que encontramos como ángulo cónico. ¿Bien? Ya habíamos visto el ejemplo del metil, no está aquí metil. Bueno, trietil. Fíjense cómo aumentó, 132. Bien, vamos a ver, aquí está el trimetil. Intermedio, ¿no? 118. 118. Teníamos el trifenil, miren, 145. Bien, definitivamente los anillos bencénicos van a ocupar más espacio. Bien, el ligando sí, este es el ciclohexil. Ciclohexil significa que estamos pensando pues en la famosa silla, ¿no? Las sillas que enseñaba Lezama, me acuerdo, ecuatorial, axial. Bueno, estamos hablando del ciclohexil. Bien, 170 grados. Imagínense, terbutil, 182 grados, o sea, es un ángulo sumamente abierto. Bien, el paramesitilo, 212. En este caso, miren, nos fijamos en nuestros aceptores pi, que eran muy fuertes aceptores pi, ¿cierto? Pero en este caso, el ángulo para estos aceptores pi, 104, ¿bien? Mucho menor. No tenemos con otro halógeno de ejemplo, pero lo vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense que aquí ya cambió completamente, ¿no? Su carácter de aceptor pi ya no lo hace ni bajo ni alto. Estamos hablando de otro efecto, del factor estérico. Bien, y aquí estamos observando, pues, para distintos tipos de ligando, y no solamente un ligando único, sino mezcla de ligandos. Bien, mezcla de ligandos, más o menos cuál es el ángulo cónico que nos reporta. Bien, aquí sí creo que teníamos ejemplos, aquí está, miren, ¿ven? Vemos las tendencias, ¿no? Con bromo, obviamente el ángulo tiene que ser mayor que el ángulo que encontramos para cloro. Y para flúor es mucho más pequeño, ¿no? Eso sí ya lo conocemos. Muy bien.
En este gráfico lo que nosotros encontramos es la correlación de estos dos factores, del ángulo cónico, es decir, del factor estérico versus el factor electrónico. En el eje de las ordenadas encontramos la frecuencia de la vibración, en el eje de las abscisas el ángulo cónico. Entonces, si uno quiere realizar una síntesis organometálica o un de ligandos fosfano, y que también tenga relación con los ligandos carbonilo, pues uno puede hacer una selección o una identificación incluso. Si yo tengo un complejo que quiero caracterizar y sé que tiene ligando fosfano y sé que tiene ligando CO, entonces a la hora de tomarle su espectro IR, yo puedo utilizar este gráfico y decir, a ver, yo tengo este grupo, yo tengo, a ver, trifenilfosfano, este es mi ligando. Entonces, si tengo este ligando, más o menos sé que este es el ángulo y sé cómo influye en la frecuencia de vibración. Debería esperar un rango de aparición para mi grupo CO. ¿Se dan cuenta? Hay una correlación, entonces, entre estos tipos de ligando. Muy bien. Este es el mismo esquema, bien, pero un poco más grande. Podemos visualizar un poquito a los diferentes tipos de ligandos fosfano para que podamos distinguir cuál tiene mayor ángulo cónico, cuál tiene mayor influencia sobre la frecuencia de vibración, ¿no? Recordemos que a menor frecuencia de vibración significa que son mejores dadores sigma, y efectivamente, miren, trimetil, mejor dador sigma, hace que la frecuencia baje. Tributil fosfano, mejor todavía, ¿ven? Teníamos por acá el triciclohexilfosfano, pues con mayor razón, mejor dador sigma, peor aceptor pi. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Este mismo gráfico me sirve para todo, para ver los ángulos cónicos, ¿bien? Y para ver cómo influyen sobre la frecuencia de vibración y en consecuencia si son dadores sigma o si son mejores aceptores pi. Aquí vemos, miren, al único aislado, al trifluoruro de fósforo, mejor aceptor pi, mayor frecuencia, en este caso para la vibración. Mayor frecuencia, ¿por qué? Porque este compite por la retrodonación, con lo cual el CO recibe menos, su frecuencia de vibración aumenta. ¿Bien? Y si nosotros queremos estabilizar un complejo, por ejemplo, que no cumple con la regla de los 18 electrones, entonces podemos pensar en introducir un ligando voluminoso, porque de esta manera podemos estabilizar bajos números de coordinación. Entonces podríamos elegir entre estos tipos de fosfano al triciclohexilfosfano. Bien, entonces, o un terbutilfosfano. Bien, entonces dependiendo de esto vamos a realizar una selección para un procedimiento sintético. Bien, de tal manera que aquí vemos esos casos especiales, la existencia de complejos fosfano que puedan ser insaturados, pero cuando decimos insaturados no nos referimos al enlace doble, sino nos referimos a la coordinación. Entonces podríamos tener complejos fosfano que sean coordinativa y electrónicamente insaturados. ¿Qué significa coordinativamente insaturados? Que recordamos nosotros de la química de coordinación que un centro metálico, bien, tiende al número de coordinación 6. Tiende. Ojo, en principio todo centro metálico busca tener el mayor número de ligandos. Es una de las reglas de estabilidad, ¿bien? El mayor número de ligandos. Pero no siempre puede, ¿verdad? No siempre puede. Entonces los casos más comunes se han encontrado en número de coordinación 6. Entonces por lo menos debería estar alrededor de 6. ¿Bien? Entonces, cuando decimos coordinativamente insaturado, significa que el metal no llega a este número de coordinación, sino que se queda con 5, se queda con 4, se puede quedar con 3, incluso con número de coordinación 2, y sabemos que existe también número de coordinación 1. Bien, eso significa coordinativamente insaturado. Ahora, electrónicamente insaturado, esto tiene que ver con la regla de los 18 electrones. Pues.
Si no llegamos a los 18 electrones, entonces decimos estamos electrónicamente insaturados. Puede ser que sea, ojo, número de coordinación 6, o sea, puede estar coordinativamente saturado, sin embargo, electrónicamente insaturado. Bien, entonces veamos estos casos. Por ejemplo, a ver, díganme ustedes, ustedes son los que me tienen que decir. Yo no voy a decir nada. Este complejo, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? A ver, ¿quién se anima? Ese sería como un PR3, ¿no, profesora? Claro, claro, Entonces, efectivamente. 2, 2, 14 electrones, Ya, ¿qué significa eso? que es electrónicamente insaturado. Ok, muy bien, correcto. Correcto. ¿Qué más podríamos decir? A ver, Bruno, o Andrea, o quién más está, Hugo, Catherine. A ver, Catherine, quiero escucharte. ¿Qué opinas tú, Catherine? ¿Algo adicional a lo que nos ha mencionado Roy? Sí, escucho. En este sí, lo que hace es sumar. Sumar sí, lo que hace es sumar todas estas ceras. Porque tiene valores numéricos. Catherine, ¿qué pasó? Ningún comentario. A ver, Heisen, Johan o Bruno, o Jaime, que hoy día está en silencio, Jaime. Jaime, no te han dado permiso de hablar hoy día. Sí puedo hablar, profesora, lo que pasa es que estoy con el bebé. Ah, ya, está muy bien. Me está fastidiando. ¿De qué, profesora? ¿Cuál es la pregunta? Jaime, ¿qué estás escuchando la clase? No estás escuchando nada, Jaime. No, sí, ya sí, estoy de acuerdo con lo que dice Roy. Ya. ¿Y algún otro comentario, Catherine? Ah, del volumen, del ángulo. Ya. ¿Qué podríamos decir entonces, Jaime? Que bueno, como tiene ahí él, solamente puede tener esos dos que están ahí, no puede tener más. Ya no puede tener más porque efectivamente El son ángulo, ligandos, claro, el ángulo único es 170, ¿no? son ligandos muy voluminosos, en consecuencia, efectivamente, no hay espacio para ni uno más. ¿Bien? Entonces, Ahí ¿qué está. decimos? ¿Cuál es la denominación correcta? Catherine. ¿Dónde andas, Catherine? Bruno. Sí, profesora. ¿Cómo llamaríamos ese complejo? ¿Cómo está? Ya nos dijo el 50% Roy. A ver, significa que está entonces, ¿cuál es su número de coordinación? 2. Entonces, está ¿Coordinado? coordinativamente. Insaturado. Eso. Ya ahí tenemos el 50%. Entonces, fíjense que para este complejo se manifiestan los dos efectos. Está coordinativamente insaturado porque no llega a 6, está por debajo de 6, pero sin embargo es un complejo estable. ¿Por qué razón? Y a pesar que no llega a los 18, porque efectivamente este ligando no le permite
que ingrese ningún ligando más. Y en consecuencia se estabiliza. ¿Ven? Por eso tenemos los dos efectos, los dos factores. A ver, para este complejo, a ver, analicen, por favor. Ahora para este complejito. No sería igual, pues ahora es rodio más 1, 8 electrones, más 6, 14, 14 electrones y número de coordinación 3. Correcto, entonces decimos nuevamente coordinativa y electrónicamente insaturada. Bien, entonces fíjense que tenemos entonces dos detalles importantes que siempre debemos considerar cada vez que veamos complejos donde hay presencia de ligandos fosfano. Muy bien. ¿Ya acabé? Sí, ya acabó, profesora. Sí, profesor. Hoy día estamos espídicos. Todo lo que no avanzábamos hemos avanzado hoy. Perfecto, muy bien. ¿Cómo están, chicos? Hasta aquí Con viene el miedo. examen. Hasta aquí viene el examen, ¿ah? Es en serio. Por eso tenía que terminar todo lo que era sectores. Ahora, ¿por qué? Déjame. Profesora, tenía una duda sobre cómo va a ser la dinámica para mañana. ¿Cuál es el modo de evaluación? ¿Va a ser un forms o un archivo? En realidad va a tener las dos partes. Van a haber de algunas preguntas para marcar, pero definitivamente necesitamos también de resolución, ¿no? De cálculo y en otros casos de análisis. Entonces estamos hablando de la regla de los 18 electrones, de todas maneras. Tenemos caracterización espectroscópica, tenemos para evaluar aceptores pi, o sea, manejar todos los conceptos estos conceptos claves, ¿no? Carácter donador sigma, carácter aceptor pi, frecuencia de vibración de la banda CO, factor electrónico, factor estérico, quién es mejor aceptor, cómo influye en la frecuencia de vibración, los valores de las distancias, si la distancia aumenta, la distancia disminuye, y todo dando vueltas en torno a la retrodonación. Entonces todo está en que ustedes no se confundan, ¿no? Ahora, lo más importante en este caso es que ustedes aprendan, ¿no? Porque este ya es un curso electivo. Ahora estamos en una modalidad donde prácticamente podríamos decir que son exámenes o evaluaciones con cuaderno abierto, ¿no? En realidad es como, algunas veces también ha pasado en la presencialidad, ¿no? Donde nos han permitido tener cuaderno abierto, fotocopias, todo disponible. Bien, en este caso es más o menos así, porque no existe un control, ¿no? Entonces, sí, no hay, eso creo que ya está implícito. Pero sí es importante que manejemos bien estos conceptos, ¿no? De todas maneras, lo que sí se espera es un trabajo individual, ¿no? Eso sí es lo que espero yo de cada uno de ustedes. Más allá de que tengamos las notas, los apuntes, donde yo no tengo control, bien, entonces es de antemano como un examen, repito, con apuntes, con notas, no hay problema, pero mientras esas notas y apuntes sean personales, ¿no? Eso sí, eso es parte de, digamos, de la honestidad de cada uno de ustedes, y sobre todo porque ya este es un curso electivo, así que no estamos preparándonos para ser expertos en organometálica, pero sí para tener nociones y conceptos claros. Bien, entonces no hay que asustarse, no hay que tener miedo. En todo momento yo les he estado preguntando, por eso a lo largo de todas nuestras clases, ¿no? Que ustedes mismos sean los que participen, aunque se equivoquen, porque en ese momento no los estoy evaluando. La evaluación viene mañana recién. Entonces creo que no
que no hay problema, simplemente con tranquilidad hay que realizar los análisis correspondientes. Algunas preguntas, repito, serán de repente para marcar. Todavía no he hecho el examen, honestamente, recién, pero eso es lo que tengo proyectado, ¿no? Que de repente algunas preguntas a modo de cuestionario y definitivamente resolución, ¿no? Vamos a tener un trabajo práctico. ¿Alguna pregunta adicional? Profesora, una consulta. Entonces, si van a hacer, más o menos por lo que entiendo, una parte teórica y otra parte práctica, el examen durará aproximadamente 1 hora o hasta un poquito más, dependiendo. Sí, yo pienso que en realidad 1 hora podría ser suficiente, ¿sí? Máximo. Ya. Máximo, porque tampoco no vamos a llenarnos de preguntas. El siguiente tema que nos corresponde desarrollar para la teoría son las reacciones de complejos. Por eso era importante llegar hasta aquí, ¿no? Llegar hasta esta etapa. Ya. Ya, profe, gracias. El Listo. examen sería a las 7, ¿no? O a las 6:50. En punto no, pues a las 7, ¿no? Los espero unos 10. A ver, nos toca 7:40 es el horario, según el horario. 7:40, Ah, ya, exacto. 7:40. Exacto, 7:40. Podemos empezar, no sé, darles 10 minutos y empezamos 7:50, ¿no? Si ustedes quieren me dicen a las 8 y empezamos a las 8. Igual yo sí voy a tener que estar conectada desde las 7:40. 15 minutos de tolerancia, profesor, hasta que entren. Ya, Claro. muy bien, Sí. listo. Entonces no hay más preguntas. No, ya mañana, en la misma hora del examen. Ya, entonces los dejo para que sigan practicando, para que sigan revisando. Bien, Ya. chicos, listo, terminamos. Muy buenas noches, muchas gracias. Profesora, buenas noches. Ahora. Profesora, buenas noches.